Hola amigos, en esta ocasión quise hacer este video de AutoCAD. Hace mucho que no hago videos de AutoCAD, pero me pareció pertinente dado que he encontrado que de pronto hay muchas dificultades, tanto para los estudiantes como para los despachos que comienzan con los dibujos y los planos en AutoCAD. Es por esto que quise compartir algunas cosas que me he encontrado para facilitar el trabajo y mantenerlo de alguna forma más organizado. Evidentemente esto se traduce en un ahorro de tiempo considerable, así que vamos a empezar. Quise comenzar con esta imagen, dado que esta es la forma en la que se trabajaba antiguamente. Vemos las herramientas que se utilizaban, como las escuadras, las reglas, la tinta, ¿no? Y además de eso, pues todo lo que implicaba hacer estos trabajos en espacio y tener ciertos cuidados para mantener el trabajo. Además de eso, también vale la pena destacar que había que tener una gran organización para poder hacer esto, mantener como ciertos estándares. Y aquí vemos en esta fotografía maravillosa cómo trabajaban los arquitectos, ¿no? Con sus diferentes herramientas y todo el espacio que se requería para hacer estos trabajos, ¿no? Eran herramientas muy especializadas y de alguna forma AutoCAD retoma todas estas herramientas para hacerlo de forma mucho más sencilla y además mucho más económico, ¿no? Podemos ahorrar todo ese tiempo y grandes cantidades de dinero con este programa. Y bueno, la idea de AutoCAD aparentemente es partir de la idea de mantener un respirador, ¿no? Con algunos elementos muy básicos que podemos ir repasando y podemos ir encontrando en AutoCAD. Obviamente los lápices, las gomas, los escalímetros son elementos básicos dentro de la herramienta. También retomó las escuadras, los compases, ¿no? Estas plantillas de círculos, de cuadrados que facilitan tanto ese trabajo, ¿no? Asimismo, de las tintas, ¿no? Y estas regletas con cangrejo para poder hacer letras, ¿no? Además, estas puntas con tinta llevan diferentes calidades de línea, de modo que se puede hacer mucho más legible un plano cuando estamos en la obra o estamos presentando, ¿no? Y bueno, finalmente tampoco puede faltar darle color a esos planos, ¿no? Y tenemos en este caso los lápices o los plumones, dependiendo la técnica que utilice cada quien para sus presentaciones, ¿no? Todas estas herramientas las retoma AutoCAD. De hecho, en particular el tema de los colores, y paso a la siguiente lámina, el tema de los colores es muy importante porque nos permite organizar, por un lado, el trabajo y por otro lado, también nos permite crear estas calidades de línea. De hecho, en este tiempo que llevo utilizando todo esto, ya he dejado de pensar en colores y más bien pienso en espesores de línea, dado que la herramienta nos permite y nos facilita esta visualización, ¿no? Además nos permite generar un modo de trabajo estándar y esta es la pieza clave dentro de lo que se requiere en arquitectura, dado que son equipos muy grandes de trabajo. Así que vamos a empezar haciendo una analogía de las herramientas. Por ejemplo, podríamos considerar que estos 9 colores, ¿no? Hacen esa referencia a las plumillas y curiosamente también vean aquí, estas plumillas también llevaban como colores para destacarse y bueno, pues AutoCAD hace como esta analogía con esos colores, ¿no? Normalmente son tintas de color negro y de igual forma se pueden utilizar en el programa en el mismo sentido. Además, el hecho de que tengan diferentes colores también tiene que ver con el hecho de poder crear diferentes espesores de línea. Aquí, por ejemplo, vemos, podríamos utilizar este color 1, ¿no? Que es rojo, con punto 1, amarillo punto 2, verde punto 3, cian punto 4, azul punto 5 y este magenta en punto 6, por ejemplo, y con eso tendríamos plumillas más que suficientes para entintar nuestro trabajo, ¿no? Además también tiene estos 3 colores, blanco y un par de grises, los cuales nos pueden ayudar y complementar el dibujo quizás con algunas líneas un poco más delgadas o para marcar algunas cosas como con cierto detalle o que no requieran verse tanto, ¿no? Además visualmente nos permite como mantener estos planos un poco alejados para que no destaquen tanto. Como por ejemplo, cuando ponemos muebles o cuando ponemos simbología, bueno, pues estos dos colores nos ayudan bastante, pero los vamos a ver un poquito más adelante para ver cómo se ven gráficamente.
También AutoCAD incluye estos tonos de grises, ¿no? Que podrían ser una analogía quizás a utilizar lápices y irle dando estas calidades interesantes a los planos, ¿no? También AutoCAD nos pone aquí una serie de colores que podemos utilizar y con esto pues crearle todo un ambiente colorido y presentable a nuestros planos, sobre todo cuando son para presentación a clientes, no tanto para la obra. Una de las cosas interesantes de manejar los colores es que podemos ver cómo podemos organizarnos y coordinarnos con nuestros diferentes equipos. Por ejemplo, la arquitectura puede manejar estos colores en blanco y negro, como decíamos hace un momento, ¿no? Y poder generar pues toda la parte del arquitectónico básico. Igualmente podría utilizar tanto los tonos grises como los tonos de color para crear ambientación y a su vez también, si los equipos de ingeniería utilizan cualquiera de estos colores, eso permite mantener como una separación entre los dibujos de arquitectura y los dibujos de ingeniería. De modo que si los ingenieros requieren eliminar alguno de esos colores que de pronto aparecen en los planos, pues es mucho más fácil eliminar todos estos colores y todos estos leyes que llevan los colores que normalmente se utilizan en arquitectura, que son estos de aquí, ¿no? Y eso les permite mucha más libertad en relación a su trabajo. La impresión de los planos. Ok, la impresión de los planos tiene mucho que ver con el tema de las calidades, es decir, tiene que ver con esos colores de línea. Hay muchas personas que ya dibujan en AutoCAD. De hecho, este video está enfocado más bien a personas que ya utilizan la herramienta, no tanto a personas que quieren aprender a utilizarla. Y es común que utilizan todo tipo de colores y eso a la larga empieza a generar algunos problemas porque visualmente de pronto los planos no se notan o se vuelven un poco complicados de leer. La idea es poder trabajar con un estándar y dejar de pensar tanto en colores, sino que pensemos más bien en grosores de línea, ¿no? Y este estándar de trabajo puede facilitar mucho eso. Para dar calidad a los planos es necesario crear un CTB que se puede encontrar al momento de abrir la ventana de impresión. Podemos ver esta sección que incluye los CTBs. Podemos abrirlo y una vez que está abierto podemos configurar línea por línea del dibujo para definir las calidades. AutoCAD de manera estándar abre los colores del 1 al último color y eso significa que si utilizamos los colores negros del 1 al 9, entonces va a ser mucho más fácil configurarlos. Todos los colores aparecen en su color de cajón y entonces si lo utilizamos de forma estándar solo tendríamos que modificar los primeros 9 colores y convertirlos en negro. El resto de las líneas del color 10 hacia adelante podrían quedar en su color. También podemos configurar el espesor. En este caso hablábamos de utilizar en el color 1, que es el color rojo, un espesor de 0.1, como se ve en el gráfico. Después el color amarillo, que es el color 2, ponerle un grosor de 0.2 y así sucesivamente. El color verde, que es el número 3, .3, el 4.4, el 5.5 y el 6.6. Realmente con esos espesores de línea sería más que suficiente para trabajar. Para el resto de las líneas de color, como 7, 8 y 9, por ejemplo, que también van a aparecer en negro, pues con que tengan un 0.5 sería más que suficiente, porque son elementos que no necesariamente tienen que destacar tanto en el plano, ¿no? Decíamos que este color 8 es muy común utilizarlo para muebles, por ejemplo, y este color 9 es muy común utilizarlo para simbología. Así que esa es una forma estándar. El resto de los colores, del color 10 en adelante, en su color y también pueden tener un espesor de línea de 0.5. Finalmente, ese CTB que ustedes creen, pues lo deben de guardar desde aquí, asignarle un nombre. De este modo, si cargan ese CTB para todos lados, pueden imprimir sus planos y les van a quedar siempre con la misma calidad. Y si se manejan sobre ese estándar, además, aunque ustedes no compartan el CTB, si ustedes se mueven en ese estándar, yo ya no necesito preguntarles a ustedes qué calidades de línea tengo que poner en su dibujo, sino que automáticamente yo ya sé que el color 1.1, el 2 es 0.2
el 3.3 y así sucesivamente, y con eso podemos imprimir prácticamente cualquier plano. Por eso es importante manejarse sobre esos estándares. Ok, ahora hablemos de la organización de los layers. Es muy común encontrar dibujos donde aparecen layer planta, layer silla, layer persona, layer humano, layer perro, y eso termina haciendo que los dibujos sean muy complicados de manejar porque hay un montón de layers que tenemos que utilizar. Así que para simplificar eso, también en tema de los layers se puede organizar de una forma muy eficiente. Aquí tengo una propuesta de layers, ¿no? Que además les comparto, en los cuales podemos ver algunos tipos de línea que nos pueden servir en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando estamos haciendo levantamientos, podemos ver estos que se requieren unas cuantas líneas que más bien tienden como al gris y al rojo. Cuando hacemos planos arquitectónicos, pues utilizamos normalmente estos layers casi de cajón. También la arquitectura de detalle requiere, bueno, pues algunos tipos de línea especiales. Y finalmente, cuando hacemos cortes y alzados, bueno, pues también tenemos estos colores o estos layers que nos pueden utilizar. Vamos revisando más o menos cuáles son estos. Prácticamente les puedo decir que cualquier dibujo, cualquier plano, solamente requeriría estos layers para poder trabajar. Prácticamente eso haría mucho más simple todo este trabajo. Aquí en AutoCAD, por ejemplo, podemos ver estos layers, ¿no? Obviamente el color neutro, que es el color que nos aparece en AutoCAD de cajón, pero por ejemplo aquí levantamientos, poligonal, contexto, equipamiento, paisaje, sería más que suficiente. Igualmente plantas, ejes, cotas, textos, niveles y simbología, ¿no? Que también son de cajón. Muros bajos o muretes, los muros, columnas, los pisos, las proyecciones y los vacíos con sus respectivas además diferenciaciones de línea, ¿no? Que nos permite hacer el trabajo de forma mucho más clara o hacer los planos mucho más claros. Asimismo, identificamos dos tipos de mueble, en este caso los hidrosanitarios, que son muebles que se tienen que ver al momento que se están diseñando las instalaciones, y el mobiliario en general, que normalmente cuando trabajamos con nuestros equipos de estructura o nuestros equipos de instalaciones, pues los apagan, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo estos normalmente se eliminan del plano. Asimismo, toda la parte de la ambientación, las personas, los autos o cosas que de pronto agregamos a los dibujos para hacerlos más claros, también normalmente los equipos de ingeniería no lo requieren y lo pueden apagar fácilmente. Los rellenos también igualmente para estructuras, para densificar un poco más determinados elementos o marcar esos elementos, pues bueno, nos ayuda. Pero normalmente eso también desaparece al momento de estar trabajando con las ingenierías. Asimismo, marcar instalaciones. Cuando estamos trabajando arquitectura de detalle, bueno, pues canceles, puertas, mobiliario, eso normalmente también, algunos de ellos también desaparecen al momento de trabajar con ingeniería. Igualmente, los muebles fijos y la carpintería, ¿no? Que son prácticamente toda la arquitectura de detalle. Los cortes, que también requieren como algunos layers especiales, ¿no? En este caso, cubierta, para todo tipo de cubiertas, evidentemente, estructura existente, muro existente, viga, losa, trave y estructura en general, ¿no? Aquí más bien sería columna, pero con estos layers sería suficiente. Además, adicionamos un color extra aquí que tiene que ver con las notas, ¿no? De modo que cuando se hace una impresión y aparecen esos colores rojos, pues bueno, sabemos que ahí hay algo que hay que reparar. Y estos son básicamente los layers que yo he visto que se pueden utilizar en prácticamente todos los proyectos, y no hay que estarse complicando en pensar qué layers o qué colores utilizar, ¿no? Si se dan cuenta, aquí la gran mayoría van teniendo como líneas medias y delgadas, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante en la forma de impresión. Me regreso rápidamente a la presentación, y además estos archivos se los puedo compartir. Si escanean este código QR pueden descargar esos archivos. Y bien, ahora vamos a ver cómo se ven estos layers ya que están impresos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en pantalla se puede apreciar cómo estos layers se van a ver al momento de la impresión. Si bien en pantalla no se nota tanto la calidad, al momento de la impresión sí podemos notar cómo va mejorando esto, ¿no? Pero en general podemos observar cómo solamente hay unos elementos como columnas, por ejemplo, se van destacando más, los muros también se destacan un poco más, ¿no? Y el resto se mantienen más bien en líneas más delgadas con planos un poco más alejados, ¿no?
a fin de cuentas la estructura termina siendo esos elementos preponderantes dentro de la arquitectura, y bueno, pues eso se va notando cuando estamos asignando tanto los layers como las calidades de línea. Y bueno, en general eso sería todo. Si ustedes conocen otras formas de trabajar layers o trabajar planos, pues bueno, les agradecería que lo compartan en los comentarios, y pues me va a dar mucho gusto leer y conocer diferentes formas de trabajar. Por mi parte es todo y nos vemos hasta el siguiente video.